Hola, otra vez te doy la bienvenida, bienvenida a nuestro grupo de ayuda. Es nuestra tercera webinar y estamos dentro del programa de coaching y acompañamiento de la Fundación de Neurociencias. Bueno, como ya sabes, que ya nos va siguiendo, en estas webinars lo que pretendemos es ayudarte con esas tareas tan cotidianas, ¿no?, que muchas veces no sabemos cómo abordar. Entonces, este webinar vamos a dedicar más de uno a este tema, ¿no? Consideramos que es una de las mayores dificultades que podéis tener, ¿no?, los cuidadores, los profesionales, los familiares, ¿no?, de una persona con demencia, que son las famosas alteraciones de conducta. Entonces vamos a ver, hoy en esta primera parte nos vamos a dedicar un poco a empezar a hablar, ¿no?, de las alteraciones de conducta. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?, por qué se producen, cómo, cuándo. Entonces, lo que pretendemos es que entre todos y entre todas pues colaboremos, ¿no?, que intercambiemos conocimientos, que compartamos, ¿no?, situaciones. Seguro que os habéis visto, ¿no?, en alguna situación de estas complicadas de alteración de conducta donde os habéis sentido desbordados, ¿no?, desbordadas. Porque es normal, porque es lo que suele pasar, porque al principio uno no entiende, ¿no?, por qué pasan estas cosas. Entonces vamos a ver si con el apoyo, ¿no?, y con esta autoayuda mutua, ¿no?, con este grupo de ayuda mutua, pues podemos todos un poco compartir y de esta manera, bueno, hacer que la carga sea un poquito más llevadera, ¿vale? Cuantos más conocimientos tengamos, más fácil nos va a resultar el abordar estas conductas, ¿no? Si comprendemos por qué se producen las alteraciones de conducta, bueno, pues va a ser un poquito más llevadero. ¿Las alteraciones de conducta son habituales en personas con demencia? Sí, la respuesta es sí, rotundamente sí. Y la gran mayoría de las veces ni siquiera sabemos cuál es el motivo, ¿no? Sabemos que la persona se altera, incluso llegando, ¿no?, en algunos casos a agredir al cuidador, a la cuidadora, al familiar, ¿no?, al profesional con el que esté, y en muchas ocasiones no entendemos qué es lo que le está pasando a esta persona, ¿no? Bueno, pues calma. Lo primero que queremos transmitir es precisamente eso, que cuanto más difícil sea la situación, más tranquilos tenemos que estar. Porque al final nosotros también, nuestro estado de ánimo se contagia. Y si nosotros no mantenemos la calma, la persona se va a alterar mucho más. Entonces, si en un momento en el que tú veas que tu familiar o la persona a la que cuidas empieza a subir, ¿no?, en esa alteración, ¿no?, en ese estado, es cuando más tranquilo o tranquila tienes que estar. Y no solo estar, sino transmitirlo. Porque las emociones se contagian y cuando una persona cognitivamente no está bien, no está al 100%, se le contagian mucho más las emociones y además ni siquiera sabe por qué, no va a poder gestionar, con lo cual la situación se puede llegar a poner verdaderamente complicada, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos de una alteración de conducta? Yo diría que prácticamente infinitos. Pues depende de la situación. Depende de la persona, depende de las circunstancias, depende del momento, o sea, depende de tantísimos factores que es verdad que en muchas ocasiones no vamos a poder llegar a averiguar, ¿no?, qué es lo que ha generado la conducta, pero en muchos otros sí. Entonces, muchísimas veces sí podemos llegar a saber cuál es el motivo, ¿vale? La demencia no es que solamente no afecte a dos personas por igual, que es así. ¿Por qué? Porque no hay dos personas iguales. Tenemos que tener en cuenta que en la demencia, en el comportamiento, en la conducta en general de la demencia, claro, influye cómo es la persona, influye cómo se encuentra simplemente en ese momento, ¿no? Imagínate que en un momento dado esa persona pues tiene una molestia, ¿no?, o tiene un dolor y no puede decírtelo, no sabe decírtelo. ¿Se va a alterar? Claro que se va a alterar. Es su manera de mostrar ese malestar que siente, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los motivos. Influye cómo ha sido la persona y sobre todo influye su biografía, su experiencia vital. Cualquier cosa que nos haya pasado a lo largo de la vida, pues igual resulta que si tenemos demencia se va a ver reflejada en la conducta. Cualquier tipo de trauma, por ejemplo, ¿no?, experiencia, digamos, desagradable, fuerte, cualquier miedo, cualquier temor, todo esto en una persona con demencia se ve clarísimamente en la conducta. Con lo cual, hay veces que hay alteraciones en unas personas que otras nunca tendrían. ¿Por qué? Porque el motivo es diferente, porque no ha tenido esa experiencia, no ha tenido ese trauma y, lógicamente, no lo va a vivir así. También quiero dejar claro que cuando una persona se altera, a veces oyes, ¿no?, que no, es que este paciente es agresivo. No, los pacientes no son agresivos. Los pacientes tienen alteración de conducta.
que es diferente. Entonces lo que tenemos que saber es qué es lo que le hace llegar a ese estado, ¿no? Que a veces identificamos como agresivo, ¿no? Como agresividad. Pues la mayoría de las veces que se sienten amenazados. Aunque nos parezca lo contrario y aunque nosotros sintamos, ¿no? que me está agrediendo o está arremetiendo contra mí, la realidad es que esta persona se siente amenazada. Entonces, lo que está haciendo, bajo su percepción, es defenderse. El problema es que nosotros no vemos cuál es su percepción. Entonces, este es el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es entender que la percepción que nosotros tenemos de una situación y la percepción que tiene la persona con demencia de esa situación no es la misma. Y en muchas ocasiones no solo no es la misma, es que ni siquiera se le parece. Entonces, no pensemos que estamos viendo lo mismo, no pensemos que estamos percibiendo lo mismo, porque no es cierto. Hay momentos, bueno, digamos estrella, ¿no? Que son los más frecuentes. ¿Cuándo podemos tener una alteración de conducta de las habituales? Bueno, la primera clarísimamente a la hora del aseo, ¿no? Esto a estas alturas ya muchas lo habéis descubierto. La hora del aseo puede llegar a ser, no en todos los casos, insisto, es que como no hay dos personas iguales, pues obviamente no va a haber dos momentos o dos factores idénticos que alteren a alguien. Pero sí es verdad que el aseo es uno de esos momentos, digamos, más complicados. Otro es la hora de vestirse, ¿no? Porque puede resultar una tarea verdaderamente complicada para una persona con demencia el vestirse, o sea, no entiende muy bien qué está pasando, ¿no? Y de hecho, si estáis con una persona que está en una situación ya de demencia moderada, ya os habréis dado cuenta que no distingue la ropa, no distingue el orden, tiene grandes confusiones con el orden en el que se pone la ropa y es capaz de ponerse la ropa interior por encima, por ejemplo, de una camisa, ¿no? O de un pantalón. Bueno, esto es habitual. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado alguna vez, ¿no? de la agnosia, o sea, no distinguen los objetos, no reconocen objetos, no reconozco objetos, claro, no tengo ni idea cómo me tengo que poner esto. Si yo no sé cómo hacer una cosa y me están apremiando para que la haga, pues claro, lógicamente me voy a alterar, ¿no? Me voy a irritar. Esto nos pasaría a todos. Otro momento clave es por la noche, ¿no? Hay personas que tienen ese síndrome vespertino, ¿no? Y a partir de la tarde es cuando se empiezan a alterar más, ¿no? Empieza la tarde y la noche ya a la hora de acostarse puede llegar a ser eso, una batalla campal, ¿no? Porque no quieren acostarse y nos empeñamos en que tienen que acostarse y claro, les estamos forzando a hacer algo que ellos no quieren, ¿no? Cuando hay estímulos demasiado fuertes, ¿no? Hay estímulos que excitan demasiado a la persona y claro, o sea, ahí también, bueno, ya hablaremos más adelante, ¿no? En otro webinar hablaremos un poco más de esto. Con determinadas personas. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un tono de voz que lo elevo mucho, mi voz es muy aguda, tengo un timbre muy agudo y encima levanto el tono, es que la persona se va a alterar sí o sí, ¿no? O en determinados sitios, por muchos motivos también, ¿no? Otro momento de estos claves es la hora de la comida. ¿Por qué? Porque lo mismo que comentábamos, ¿no? La hora del vestido es una hora complicada, pues la hora de la comida también. Daos cuenta que para una persona con demencia el solo hecho de tener que manejar cubiertos que no tienen idea de por qué están ahí, ni qué son, ni cómo se utilizan, puede llegar a una tarea, vamos, francamente estresante. Entonces, todos estos momentos son habituales y luego hay otros muchísimos momentos en los que puede pasar, ¿no? Insisto, hay veces que ni siquiera llegamos a saber por qué, ¿no? Dices, pues se ha puesto súper alterado, súper alterada y es que no he encontrado el motivo, no he llegado a entender, ¿no? Qué es lo que ha pasado en este momento. Bueno, pues eso también nos pasa. Pero vamos a ver cómo muchos de estos sí los podemos evitar, ¿no? Y minimizar. ¿Qué nos pasa con el aseo? Bueno, el aseo, insisto, es uno de los momentos clave para una alteración de conducta. Es un momento muy complicado. Entonces, muchas personas se alteran en el momento del aseo, hombres y mujeres, ¿no? Ambos géneros. ¿Por qué? Pues porque se sienten invadidas, ¿no? Se sienten intimidadas, o sea, no saben lo que pretendemos hacer. Entonces, claro, nosotros vamos con toda nuestra buena fe y nuestra buena voluntad y claro, nosotros sí sabemos lo que pretendemos y sabemos lo que queremos hacer. El problema es que la otra persona no lo sabe. Entonces vamos hacia la otra persona, invadimos su espacio vital, porque claro, para quitarle la ropa tenemos que invadir su espacio vital y empezamos a quitarle la ropa. Y claro, nos encontramos que la persona se altera, lógicamente. Imaginaos que no sabéis lo que alguien quiere hacer y os quita la ropa.
y os lleva a un sitio que, bueno, por mucho que tengáis medio reconocido un cuarto de baño, no tenéis ni idea de lo que está pasando, no entendéis qué es lo que está pasando. ¿Vosotros o vosotras os alteraríais? Seguramente que sí, seguramente. Tenemos que entender también que, máxime cuando estamos hablando de personas, ¿no?, que tienen una determinada edad y culturalmente esta generación ha sido muy pudorosa, ¿no? No sé lo que pasará en otras generaciones futuras, que probablemente también, ¿no?, nos seguiremos alterando por algunos motivos. Pero si tenemos en cuenta que estamos ante una persona que a lo largo de su vida ha sido pudorosa, pues porque era lo que entre comillas, ¿no?, había que ser, pues porque era lo que le han enseñado. Esto es lo lógico y lo normal en cualquier cultura, ¿no?, en estas edades de las que estamos hablando. Primer factor este. Segundo factor, en muchas ocasiones no se lo decimos, porque damos por sentado que no nos van a entender, o damos por sentado que la persona, como es algo que se hace a diario, pues ya tiene que saber. No nos olvidemos que no se acuerda, ¿no? Nunca olvidemos que una persona no se acuerda. Y que no nos vaya a entender, bueno, tampoco tenemos claro que nos va a entender al 100% o que no nos va a entender. Entonces tenemos que decírselo. Y tenemos que decirle lo que vamos a hacer, paso a paso, ¿no? Importantísimo, ¿cómo se lo tenemos que decir? Tenemos que decírselo con un tono de voz suave, ¿no?, despacio, vocalizando bien, con un lenguaje sencillo y con frases cortas. Porque si así no nos entiende, tened por seguro que de otra manera mucho menos. La única oportunidad que tenemos de que nos entienda es hablando así, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos con cariño, con cuidado, despacio, sin prisas, sin apresurar a la persona, ¿vale?, explicándole lo que vamos a hacer. Y si es una persona que habitualmente se altera muchísimo en el aseo, pues igual también lo que podemos hacer es no dejarla desnuda del todo, sino ir aseando, ¿no?, o tapando, mejor dicho, por partes, ¿vale? Para que la persona nunca quede expuesta al 100%. Porque muchas veces realmente ellos no tienen ni idea de lo que estamos haciendo y lo que piensan es eso, ¿no?, que les vamos a atacar. Claro, no os quiero ni contar si hay una persona que a lo largo de su vida pues ha podido sufrir algún tipo de abuso, ¿no?, o de agresión sexual. El momento del aseo va a ser un momento traumático. Entonces, tenemos que evitar que las alteraciones de conducta, no ya por nosotros, o porque lo que nos puedan agredir o no, eso ya eso es lo de menos. Lo más importante es que cuando ellos se alteran, sufren, porque no nos damos cuenta que ese estado de alteración al final viene porque tienen miedo, porque se sienten amenazados. Entonces, claro, si se sienten amenazados y se alteran, es que se están defendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que sufren. Quiere decir que lo están pasando mal y encima ni siquiera entienden la situación. Entonces, tened clarísimo que una alteración de conducta no es porque la persona sea agresiva, es porque no estamos entendiendo qué amenaza percibe. Tenemos que tener claro que no podemos de ninguna manera obligarlos. Y a veces es muy frustrante para el cuidador o la cuidadora, porque dices, claro, es que yo no tengo más tiempo, yo tengo que hacerlo en este tiempo. Pues hay momentos en los que igual tenemos que dejarlo para otro rato e invertir el orden de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues igual, mira, vamos a llevarlo ahora a desayunar y luego intentamos hacerlo a la inversa, ¿no? Intentamos primero que desayune y después hacemos el aseo, a ver si así se ha calmado un poco, ha bajado esa intensidad, ¿no?, esa agitación, y podemos retomarlo de una manera más tranquila. Pero tened clarísimo esto, cuando una persona se altera tantísimo en el aseo es porque no entiende lo que le están haciendo. Entonces el hecho de quitarle la ropa y de llevarle, pues no, a un rincón, ¿no? Que para una persona en estas condiciones, claro, lo que está percibiendo es que le estás arrinconando. Esto puede llegar a ser un verdadero trauma. Entonces, bueno, tenemos que hacer un cambio de mirada. Tenemos que mirar un poco desde la perspectiva, ¿no?, tener un poco los ojos de una persona con demencia, ver cómo lo ve, ¿no? O sea, intentar ponernos en su lugar y decir, vale, ¿por qué se altera tanto si esto es algo que hacemos todos los días? Bueno, si se te altera todos los días, cuando haces el aseo, habrá que darle una vuelta a ver cómo lo hacemos y cambiar un poco algo, ¿no? Entre otras cosas, lo que os digo, pues igual el que la persona no quede expuesta al 100%, el taparle un poco. No os olvidéis nunca de algunos recursos que a veces funcionan muy bien, ¿no?, como la música.
Ha habido casos donde la persona tenía una alteración importante a la hora de hacer un cambio, ¿no? Pues por ejemplo, un cambio de pañal, ¿no? De absorbente o de hacer un aseo. Y cuando se les pone, depende qué música, que de esto hablaremos también en otra webinar, pues resulta que baja, ¿no? Esa agitación, baja ese estado, ¿no? De alteración y en ese momento puedes acercarte, ¿no? A esta persona. Yo creo que es un buen recurso. O sea, tenemos que intentarlo. Bueno, pues intentamos, ponemos un poco de música, intentamos cantar, ¿no? Con esa persona. Intentamos que esa persona se relaje un poco. Pero sobre todo, tips a tener en cuenta clarísimos. Nunca intentes llevarlo con prisa a la persona, nunca intentes apremiarlo, nunca intentes, si ves que se va alterando poco a poco, continuar. O sea, veo que se está alterando y cojo y le quito la ropa. Entonces ya va a ser muy difícil bajarle luego de ese estado. Si ves que se está alterando, para, vete poquito a poco, para y luego lo vuelves a intentar, ¿vale? Habla, vigila tu expresión facial, porque claro, si yo le voy a hacer un aseo, le quito la ropa y encima voy con cara seria, pues entonces, claro, insisto, la persona lo que está sintiendo es una amenaza. Si encima te ve con una expresión facial que no contribuye a que ayude a relajarse y que no contribuye a que confíe en ti y no te vea como alguien que le está atacando, el problema puede ser mayúsculo. Entonces, bueno, hoy nos queda claro que realmente el momento del aseo es un momento complicado, pero si vemos que la persona se altera, tenemos que cambiar la forma en la que lo hacemos. Ideas, insisto, por ejemplo, la música. Los espejos no suelen ayudar mucho. Y claro, dices, ¿en el baño qué tenemos? Pues espejos. Pues igual en ese momento tenemos que hacer algo con ese espejo, cambiar el espejo de sitio o mirar cómo podemos, ¿no? Cambiar ese entorno. Porque el hecho de que la persona vea el reflejo de toda la escena, ¿no? Por decir de alguna manera, suele ser altamente perjudicial. Yo sé que cuidar a una persona que tiene demencia es muy, muy duro. Es una tarea que son 24 horas al día, 7 días a la semana. Emocionalmente es tremenda. Lo que vamos a intentar o lo que estamos intentando, ¿no? Con estos webinars, con estos grupos, ¿no? de ayuda mutua, es precisamente eso. Es compartir con todos vosotros y con todas vosotras, bueno, pues pequeños trucos, ¿no? Intentar daros una explicación de algunas situaciones, ¿no? Que a veces no entendemos. También tenemos que tener una cosa en cuenta, ¿eh? Cada persona es única. Entonces tenemos que analizar caso por caso. Os animo, consultadnos. Si tenéis un caso concreto, mira, yo cuando voy a hacer tal tarea me pasa esto. Hablad con nosotros, consultadnos, porque igual no seguro, os podemos echar una mano, os podemos dar ideas, podemos analizar la situación, porque hay que analizar cada caso, ¿vale? Hay que investigar cada caso y tenemos que tener claro, bueno, cuáles son los detonantes de esta alteración de conducta. Contad con nosotros, estamos aquí para eso. De hecho, nuestro objetivo es este. Entonces, no os olvidéis, estamos aquí, apoyaos en nosotros, entre todos podemos, bueno, pues hacer un poco esa tarea de soporte, ¿no? De soporte emocional, de drenaje emocional también, ¿no? Estamos aquí también para, bueno, para que os descarguéis, para que nos contéis, para que os desahoguéis, ¿no? Para ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Tened claro eso, que cada caso es único, con lo cual yo os animo, o sea, de verdad, estamos aquí. ¿Queréis que trabajemos caso por caso? Ningún problema, lo trabajamos, ¿vale? Nosotros estamos encantados de poder ayudar en todo lo que podamos. Ese es nuestro objetivo. Os recuerdo que los programas de la Fundación de Neurociencias son gratuitos, ¿vale? Os podéis inscribir. Tenéis aquí en pantalla ahora mismo donde os podéis inscribir, el link, el enlace. Y insisto, estamos para ayudaros, ¿vale? Seguiremos haciendo webinars, este era el tercero, tenemos intención de hacer muchísimos más, o sea que vais a encontrar webinars. Si queréis que trabajemos algún tema en concreto que nosotros no hayamos propuesto, estaremos encantados de la vida de hacerlo. O sea que os animo a que contactéis con nosotros, a que aportéis, a que nos hagáis comentarios, a que nos digáis qué necesitáis, cómo podemos, qué más podemos hacer, qué más podemos aportar. Y os espero en el siguiente webinar, que será muy pronto.
Hasta pronto.